La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Vamos a tomar contacto inmediato con el doctor Herbert Cuba García, viceministro de Aseguramiento y Prestaciones del Ministerio de Salud. Qué gusto de saludarlo, viceministro. Buen día, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Bien, hace unos días, viceministro, se conoció que el Ministerio de Salud canceló un convenio suscrito con el Banco Mundial por un valor de 300 millones de soles, ¿no? Alegando graves deficiencias en el proceso. Coméntenos, por favor, han sido los alcances, la decisión adoptada. Primero que el Ministerio de Salud no ha cancelado, no ha rechazado algún proyecto con el Banco Mundial o a una inversión con el Banco Mundial. Lo que sucede simplemente es que el proyecto del Banco Mundial tiene un plazo de inicio y un plazo de fin. Y el banco ya concluye sus operaciones del endeudamiento el, el 2026, el primer semestre. En consecuencia, para poder, como el proyecto no ha avanzado desde el inicio, no ha avanzado las inversiones que tenían previstas, entonces el, el- algunos funcionarios del banco del proyecto en ese momento solicitaban la ampliación de plazo, es decir, que en lugar de concluir el próximo año, en el primer semestre, se pueda ampliar a un plazo de 23 meses más, con la consiguiente renegociación con el banco. Y como usted sabe, todo refinanciamiento requiere también un cálculo nuevo de intereses. Eso es en el primer aspecto. Es decir, no se trata de una cancelación, sino se trata de impedir una nueva ampliación de plazo. Una ampliación de plazo que haría que el proyecto, que ya lleva un retraso, porque solo se ha ejecutado el 8,3% del dinero que se, que se contrató, y que además debería, como le expliqué a usted, concluye el próximo primer trimestre, del primer semestre del año 2026. Este es un primer tema. El segundo tema es que cuando se firmó el contrato, se firmó un contrato con solo un perfil, es decir, no había un proyecto. Y lo que hice es, primero hubo una idea, después hubo un perfil, se le dio la viabilidad del perfil, se hizo una unidad ejecutora para ejecutar el dinero, para ejecutar, digamos, el dinero del préstamo. Y en esto el préstamo eh, tenía que ejecutarse para continuar con la expedientes técnicos. A la fecha, 2025, no hay ningún expediente técnico realizado. Hay cero ejecución e ¿Y infraestructura. cuántos años han transcurrido, viceministro, y no Mire, se ya cuenta con expediente técnico? desde que se firmó el contrato hasta la fecha ya tenemos 3 años más o menos, y ya viene el otro año ya que se vence el contrato. O sea, no tenemos expedientes técnicos y ya se va a, ya se va a vencer el contrato. Inclusive están pidiendo ampliación. Ahí hay un tema. Entonces, el segundo tema que hay ahí es que el proyecto se inició como con 311 millones, de los cuales una parte era, ¿cómo se dice?, colocada por el banco, ¿no? Y la otra parte por el ministerio. Cuando se inició el proyecto, de los 311 millones que se calculó al inicio, 255 millones lo ponía el Banco Mundial, y 65 millones eran recursos propios del Ministerio de Salud. Sin embargo, como este era solo un perfil, a medida que han ido ejecutando, no ha variado el monto que ha puesto el Banco Mundial de 255 millones. Sin embargo, se proyecta ya a la fecha a gastar 245 millones ya de recursos del MINS. Es decir, los montos del Ministerio de Salud se han incrementado de 65 millones a 245 millones, con lo cual el proyecto de inversión pasó ya de
311 millones a 505 millones de soles. Y esto sin tener expedientes. Y todos sabemos que cuando se tengan los expedientes técnicos, estos proyectos los costos por ya con el detalle de los proyectos se van a incrementar. Por lo tanto, este es un proyecto que no tiene montos. No vamos a saber exactamente cuánto nos va a costar esta inversión. ¿Por qué? Porque se hizo un proyecto, un préstamo, un endeudamiento solamente con una viabilidad debido al perfil, sin haber tenido ya todos los expedientes técnicos y todo eso para saber exactamente el monto que esto significaba. En consecuencia, este es un segundo tema, ¿no? Ese es un segundo tema, que hay un incremento y se alzan los montos a medida que se irán a futuro, digo también, porque hasta la fecha lo que sea, sin ningún expediente técnico aprobado, ya ha subido el monto de referencial del préstamo del proyecto a 505 millones. Pero el tercer tema que se tiene aquí es las condiciones del contrato. En las condiciones del contrato se señala que la conducción del proceso se lleva a cabo a través de funcionarios que son puestos por elección, por un concurso que se realiza con financiamiento del banco y al final con unos criterios menos, menos difíciles de cumplir y por lo tanto más flexibles, digamos, para asumir los cargos en el tema de idoneidad y luego a que asumen los cargos muy difíciles de remover, porque las causales son muy pequeñas, las causales para poder removerlos, con lo que hace que a pesar de que no había una buena ejecución del proyecto, hacía imposible que el gobierno pueda tener una herramienta necesaria para poder remover funcionarios. Esto ha Viceministro, ¿y llevado, cómo se fue sí, avanzando con este proyecto si que no tenía esa consistencia? el proyecto, como es una unidad ejecutora y tiene un contrato, un préstamo, el proyecto, como le explicaba a usted, tenía cierta autonomía los funcionarios que están ahí y los causales de remoción eran muy endebles, digamos, muy difíciles de cumplir. Entonces, lo que ha hecho es que el proyecto ha continuado. El problema se presenta ahora cuando ellos piden la ampliación del proyecto y un proyecto de esa naturaleza que además tiene informe de Contraloría, y uno de ellos, que es el más complicado, es que ni siquiera han cumplido el cronograma de actividades que deben realizar. Entonces, la Contraloría hace informes, tenemos 38 informes de Contraloría que hasta la fecha, evidentemente que hay diversos tipos de informes, hay unos son informes concurrentes, pero ahí se van señalando ya las inconsistencias y las falencias del proyecto y hace que ya no sea posible la ampliación de este contrato por las eficiencias que ha habido incluso en el diseño del inicio del proyecto, la forma como se firmó el contrato e inclusive el tipo de gasto, porque del dinero que debió haberse gastado del proyecto de inversión por endeudamiento externo no se ha gastado mucho y sin embargo el dinero se echa mano a dinero más del tesoro público donde se ha hecho los mayores gastos que se han ido a parar finalmente a consultorías, ¿no? Tenemos una inversión enorme en consultorías que hasta la ¿Cuánto es fecha el monto gastado en consultorías, señor viceministro? según los informes preliminares que tenemos, porque eso está, como usted comprenderá, va a ser una materia de investigación, ¿no? Esto se señala que más o menos 18 millones corresponden a la gestión de proyectos en consultorías, gastos de bienes, etcétera. Son de, del gasto de 42 millones que debería gastar el Estado, ya se ha gastado 18 millones, es decir, la contraparte del Estado es la que más ha gastado sin tomar en cuenta el préstamo que se tiene que ejecutar por parte del banco. En consecuencia, todo esto lo que merece, como es natural, es una investigación. Yo creo que esto no es un problema del banco ni del gobierno. En realidad lo que aquí se trata son las personas que actúan y en este caso
las personas que han salido a los medios de comunicación son los funcionarios o exfuncionarios que generaron este contrato, pero no así han salido las partes, ¿no? Las partes que en este caso sería el Ministerio de Salud por un lado y en este caso concreto el Instituto Nacional de Salud, el INS, y por otra parte el Banco Mundial. O sea, Que acá hay aquí responsabilidad. no se hable, no, aquí no hay problema con las instituciones y bienvenido el Banco Mundial. Nosotros tenemos una gran historia de convenio y trabajo con el Banco Mundial. Y yo creo que también aquí hay personas honorables que han trabajado, sin embargo, también hay de los otros, personas Entonces, que pero habría aquí que sí hay, identificar. viceministro, sí hay responsabilidades directas de exfuncionarios. Eso, como le digo, está en investigación. Lo que es saltante es que hay un pedido de ampliación de plazo para ejecución del proyecto y como es natural, vista la forma en que se ha desarrollado el proyecto hasta la fecha, el Ministerio de Salud ha visto por conveniente solicitar al banco que no se amplíe el plazo y por lo tanto empezar el cierre del proyecto, debido a que si ya tú no das plazos a futuro para poder desembolsar fondos, los contratistas pues no van a asumir contratos ahora porque no van a cumplir la obra hasta el otro año, el 2026, cuando ya debería acabar toda la obra. Entonces ellos necesitan para poder hacer las licitaciones, los contratos, etcétera, a futuro, tener ampliación de plazo. Y como el ministerio en estas condiciones en que se desarrollan no hay posibilidades de que se cumplan, porque si en el plazo desde el año que se firmó el contrato hasta la fecha solo han avanzado en aproximadamente 8.3%, por más que le ampliemos con la misma forma y la misma modalidad en que se viene trabajando plazos a futuro por 23 meses más, eso es poco probable que puedan cumplir la meta y por lo tanto este es un proyecto que compromete no solamente los recursos del endeudamiento, que hay que pagar intereses y si hay refinanciamiento, intereses sobre intereses, sino también ese dinero del Tesoro Público, que además, como ya le expliqué a usted, empezó con una cifra de 65 millones y ahora ya estamos en 245 millones de incremento para lo que es el gasto del Tesoro Público. Un proyecto que se inició con 311 millones, hoy día ya se registra 505 millones y esto es sin expedientes técnicos. Lo más probable es que estas cifras vayan subiendo en el futuro en la medida que se vayan aprobando los expedientes técnicos y por lo tanto un proyecto que era sobre la base de la inversión a través de endeudamiento va a terminar costándonos al Estado por recursos de tesoro directos más de lo que inicia el proyecto. Este Ese es un proyecto tema. era para infraestructura sanitaria, tenemos entendido, ¿no? Este es un proyecto que tenía varios componentes, ¿no? Uno de ellos era infraestructura sanitaria, pero por ejemplo, solamente para ponerle a usted un ejemplo, ¿no? Se dijo que se iba a hacer un local en Arequipa. Resulta que el terreno en que habían asignado el local, no estaba saneado. Por lo tanto, no sabían dónde colocar Viceministro, pero lo que usted nos está explicando es bastante delicado, ¿no? Que no, todo el proceso en realidad no tenía nada concluido, nada. mira, habían tres centros para regiones. Uno era para Arequipa, otro para Loreto y otro para La Libertad. El único lugar que estaba el terreno saneado era La Libertad. En el caso de Arequipa, el terreno no había terreno, así que decidieron, no sabemos bajo qué criterio, cambiarlo a Puno, donde ya en Puno han comenzado a conseguir un terreno y aparentemente han encontrado un terreno que podría estar saneado. Luego de Loreto de abrir el otro, pero como Iquitos, ¿no? Pero como no se podía en Iquitos Loreto, ahora lo han pasado a Ucayali, porque no había terreno en Ucayali. O sea, toda una improvisación para estos temas en que deberíamos ya y tener, pues, para hacer un proyecto de endeudamiento externo, donde pagamos intereses y donde hay plazos que cumplir para evitar la penalización, precisamente porque finalmente cuando hay estos préstamos, el retraso y todo ello se va pagando, pues, porcentajes de mora, etcétera. Todo este tema de estos proyectos de infraestructura se avanzó cero. Infraestructura cero. En equipamiento se hizo algo, se compró unos equipos de cómputo, algunas camionetas que se compraron para las regiones, etcétera, y luego se hicieron algunas capacitaciones. Eso es el avance del proyecto.
O sea, un proyecto millonario que debería haber corrido según un cronograma establecido en el propio Un contrato, proyecto que millonario no se ha sin cumplido. millones, ministro. Finalmente sin millones de ejecución, porque el banco no desembolsa el dinero porque no va el avance, sin embargo los intereses van corriendo, el Tesoro Público ha ido desembolsando dinero que como usted se ha señalado, 18 millones se han pagado en consultores, etcétera, y este proyecto, tal como está, es evidente que debería haber sido renegociado, repensado, reestructurado, pero aquí también hay que señalar que eso es voluntad de ambas partes. Y en este caso concreto, lo que se solicitaba simplemente era una ampliación donde el Ministerio de Salud, la posición del ministro ha sido claramente que ya a estas alturas darles una ampliación es contraproducente. Por lo tanto, lo más conveniente es cerrar el proyecto. Bueno, y hacia adelante este proyecto se va a hacer con qué financiamiento. Mire, como ya usted ha visto, el inició el proyecto con el Ministerio de Salud iba a asignar solo 61 millones. Hoy día ya el Ministerio ha destinado, ya se está solicitado 245 millones. O sea, que es plata peruana, plata de Tesoro Público, sin préstamo. Ese incremento hay hoy y ese incremento podrá ser mayor en la medida que se vaya ejecutando, porque el componente del banco está fijo, está en 255 millones. Es el componente fijo. El componente que pone el Ministerio de Salud con el MEF no era 65 millones, pero ya se ha hecho el cálculo, se ha hecho una revalorización del proyecto y ahora ya va a colocar el Ministerio de Salud y el MEF con 245 millones. Es decir, el espacio fiscal del Tesoro Público ha crecido enormemente y por lo tanto es evidente que el dinero está ahí. Ese dinero se va a poder ejecutar bajo otras modalidades que sean ya modalidades bien fiscalizadas, con plazos con cumplimiento de metas. No es posible que usted haga proyectos para hacer unos centros en Arequipa y después se entere que no tiene terreno y que mejor me voy a Puno, o hago uno en Loreto y después me entero y no puedo, mejor me voy a Ucayali. O sea, eso Ahora, no es muy serio hacer ese tipo de proyectos. viceministro, en síntesis, ¿cuánto costaría este proyecto? Para tener una idea, No ¿cuánto es tenemos no le podríamos, según como está hecho el momento actual, no podríamos saber la cifra de cuánto costaría el proyecto. Porque pe- para empezar no hay expedientes técnicos, si no hay ya? expedientes técnicos usted no sabe cuánto nos va a costar las cosas. Esta es una caja abierta. Empezó, como le dije, con 311, ahora a esas alturas ya está en ¿Y cómo se 505 calculaba eso? millones. ¿Y cómo se calculaba si no había expediente técnico? Solamente se hizo un valor referencial sobre la base del perfil del proyecto. Porque tampoco hay un proyecto, pues no hay expedientes técnicos, no se sabe exactamente, no hay todavía establecido los montos finales. Estos tipos de proyectos pueden ir creciendo, no sabemos, 500, 600, 700, 800 mil millones, no sabemos cuánto podría costar todo esto. Por eso es que es necesario hacer un alto, reflexionar sobre esta mala experiencia que tenemos sobre el tema y esperamos más bien que podamos retomar una forma de contrato y de fiscalización de la obra que nos vaya mejor. Muy bien, viceministro Herbert Cuba, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable. Un abrazo una vez más. Gracias, conversamos con el señor viceministro Herbert Cuba García. Hemos presentado La Semana en RCR.